caso cerrado. Bueno, aquí estamos de regreso, amigos. Listos para este próximo caso del día de hoy, que vamos a recibir con una cita del escritor belga Maurice Maeterlinck. Dice: el primero de nuestros deberes es poner en claro cuál es nuestra idea del deber. Qué buena cita. Porque hablamos de estas palabras continuamente, los conceptos, el deber, el deber. ¿Cuál es nuestra idea del deber en esta vida? Que pasen los litigantes, por favor. Ellos son los únicos culpables de mi tragedia. Ella es una malcriada. Yo quiero ser feliz. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Qué edad tú tienes? 18. Ah, eres adulta, perdón. Ok. Alondra, eres la demandante de este caso. ¿Quiénes son Alexi y Stephanie? ¿Por qué los demandas? ¿Y qué pides para resolver este caso? Bueno, doctora, buenas tardes. Como pues ya sabe, tengo 18 años acabados de cumplir. Estoy demandando a mi papá y a la descarada que tiene por amante. Respétame. Exijo la custodia de mi hermana, que tiene 15 años, y la custodia de mi mamá, que tiene Alzheimer's. Y que por favor desalojen la casa de mi mamá. Mi casa. Nuestra casa. Esto, hace 2 años a mi mamá la diagnosticaron con Alzheimer's. Pues ya sabe, una situación neurológica que pasa. Pues al igual que hace 2 años, mi papá la contrata a ella a trabajar en nuestro negocio. Nosotros tenemos un negocio familiar. Nosotros somos party planners. Y pues Planean eventos, etcétera. planeamos eventos como fiestas, diferentes cosas. Ella, cuando empieza a trabajar, en verdad no está trabajando, porque lo único que hace, empieza a flirt with my dad, empieza a seducirlo, a provocarlo, se viste pues como así está vestida ahora, como ¿Qué enseñar tiene de malo? pecho, Eso no tiene nada de malo. se pone vestidos cortos, y pues mis papás llevan 20 años de casados. Ellos no se peleaban, no discutían, todo estaba bien hasta que llegó ella. Hubo un día que mi mamá estaba en una escalera de estas que uno sube para colgar diferentes luces. Ella estaba colgando unas luces para una fiesta, un evento, y llega esta loca a discutirle a mi mamá. Y mi mamá pierde el equilibrio y se cae. Y recibe un golpe fuerte en la cabeza por culpa de ella. ¿Y por qué estaban discutiendo ellas? Porque mi mamá se enteró que ella era la amante de mi papá. ¿Y cómo se enteró? Porque yo empecé a sospechar y yo pues hubo un día que los descubrí besándose en la oficina de mi papá. Yo decidí una noche contarle a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? No puedo más, tengo que contarte algo. Ok. Pues le cuento y ahí mi mamá se Presentada. entera que todo pasó. Bochinchera nomás. Ese día, cuando estaba colgando las luces para el evento que estábamos planeando para ese día, ellas empiezan a discutir y mi mamá... Sobre ese tema. Sobre ese tema, porque Ok. mi mamá, o sea, tan sufrida, tenía que aguantar que mi papá no la haya corrido, tenía que aguantar que ella estuviese todos los días en el trabajo y ya como que todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Ok. Pues cuando empiezan a discutir, mi mamá se cae, Pierde el equilibrio, se cae y tiene un golpe fuerte en la cabeza. Yo tengo los papeles de que tuvo una fractura en el cráneo. Ok, una contusión. Y pues 4 meses después de esa caída, a mi mamá le empeora el Alzheimer. Pasa de una etapa 1 a una etapa 3, que significa que pues después de que se le olvidaban los nombres de las personas, de las cosas, o dejaba cosas en el supermercado por accidente, terminó en una cama sin poder moverse, sin hablar, sin nada. Entonces yo dejé mis estudios por opción mía. Dije, me voy a encargar de mi mamá por el tiempo que le queda a ella. Pues digo, quiero pasar los últimos momentos con mi mamá. Pues lo que pasa es que un día yo me despierto y voy, como siempre lo hacía todas las mañanas, entraba al cuarto de mi mamá a ver si estaba bien, cómo estaba. Pues yo abro la puerta y ni se imagina, lo único que encuentro es a estos dos revolcándose en la cama de mi mamá. Y mi mamá no aparecía. Y yo lo único que le pregunto es, ¿dónde está mi mamá? ¿Qué hiciste con ella? ¿Qué pasó? Lo que me dice es que la mandó un home en Puerto Rico, lejos de mí, y yo le digo, pero es que tú tenías que haberme preguntado, yo necesitaba saber, yo Yo no tengo tengo que derecho, yo preguntar soy nada, la, yo yo soy soy el la adulto. hija.
Y lo que me dice él es que allí ella tiene a sus hermanas y a su mamá que la pueden cuidar. Pero yo le digo a él, yo soy la hija, yo quiero estar cuanto más tiempo posible con ella, porque yo no sé cuánto ya le queda. Yo no entiendo por qué me la tienen que separar y llevármela para allá. Esas son decisiones para la mejor Bueno, salud pero de igual ella. me lo podías haber consultado a ver qué yo opinaba de eso. Ok. Tú no tienes la Ahora, capacidad hace todavía 2 para meses eso. está viviendo la zorra esta en mi casa y ella y yo pues no nos llevamos bien. Yo tengo un video como evidencia de que lo que estoy diciendo es cierto. Ella y yo no podemos estar las dos en la misma casa, es uno o la otra. Vamos a ver la evidencia, por favor, señor director. Es una ladrona, lo que no te gusta verte en la casa. Te voy a demandar, te estoy grabando y te voy a demandar. Tú tienes 18 Claro, años. eso no importa, ella sigue siendo mi casa. No es mío. No es tuya, tú eres la que está aquí de abogada. Soy la nueva dueña de todo esto. No, es tu culpa, mi mamá está allá en Puerto Rico. No, culpa no. Claro que sí. Culpa soy ya. Aquí hay Mira, yo te voy a ir a mamá. Son esos gritos, chica. Se llevó la cadena de mami, ¿cómo tú puedes permitir que ella se lleve la cadena de mami? Pero si son cosas materiales, ¿qué importa eso? Todo es mío. Es mía. O sea, las cosas, ella piensa que porque mi mamá no está, ella es la dueña y señora, mi mamá no está Señor, muerta. señor, venga, usted venga acá. Usted solito, por favor, hágame el favor. Acérquese. Yo comprendo perfectamente su postura, señor. Usted es un hombre relativamente joven. Pero a usted no le molesta que su amante le diga a su hija que todo esto es de ella. Porque eso no es así, usted lo sabe, ¿verdad? Incómodo, Eso incomoda, ¿verdad? ¿cierto? No se deje guiar nada más que por los instintos de hombre que usted tiene en este instante. Recuerde que usted tiene una familia. Vuelva al podio. Ok, ¿cómo responde a la demanda, Alexis? Doctora, yo lo que pretendo es mi derecho a la felicidad. Y mi hija básicamente no entiende eso y como ella ya bien Entonces, dijo... su felicidad consta nada más de tener a una mujer al lado suyo con que usted se revuelque e invada el espacio de su esposa, de sus hijas. Le explico, doctora. Ajá. Yo llevo 20 años de casado. Como es de saberse lo que llamamos los ups and downs de los matrimonios, cuando llevamos muchos años, la rutina, entre otras cosas y demás, pues afecta el matrimonio. Llegó a mi vida este bombón, esta hermosura que usted ve Sí, aquí, bombón que puede ser y tu que hija. sencillamente me despertó todos los sentimientos que hace mucho tiempo estaban dormidos. ¿Y a usted no le pareció que era una idea buena, antes de usted haber metido al amante dentro de su hogar, su negocio, todo, que existe la posibilidad de, bueno, me divorcio de mi esposa, la dejo con las niñas para que se desenvuelvan, pasen por la transición, y yo me voy aparte a hacer la vida con el bombón que me encontré, y así no perturbo todo el entorno, porque tú has perturbado todo el entorno y has metido en la casa a lo que ella siente una intrusa. Lo que sucede es que por responsabilidad y por cumplir con todos los deberes, incluyendo el esposo para con ella que tiene esa condición, pues yo decidí mantenerme con ella hasta que Dios pospusiera. Pero y metida dentro de tu entorno No, familiar. doctora, perdón. Él me alquiló una efficiency para que yo viviera ahí, mientras que él se podría divorciar de la señora. Ella se fue para Puerto Rico, nosotros nos seguíamos viendo, pero lo que pasa, antes de eso, ella abrió la boca. Ella le contó todo a la mamá. ¿Y qué tú pretendías? ¿Que ella fuera cómplice de la porquería de ustedes? ¿Por qué porquería? Porque nos enamoramos. Yo tenía que ser Porque honesta con mi mamá, mi mamá no, se la merece porquería eso. no es que se enamoren, enamorarse es una maravilla. La porquería es engañar a tu familia. ¿Tú tienes intenciones de divorciarte? yo estaba en esos planes. ¿En qué, doctora. ya has consultado con abogados? Básicamente... ¿Tienes idea de que no te puedes divorciar ahora? Doctora, mi teoría es que en verdad él No no tienes quiere la menor divorciarse. idea. No, doctor. ¿Qué me querías decir? Doctora, yo tengo un video donde ella no está normal, ella hace cosas también de malcriadas. Ella se metió al estudio mío y ahí está el video, lo que ella hizo. Veamos, señor director.
Perfecto. Qué malcriada. Obviamente es una malcriada que está rabiosa con su padre, que está gastando los fondos matrimoniales en su amante, cuando tiene una mujer que está enferma, Pero tiene ellos dos son de hijas ella, y pero tiene una no se niña queda con todavía ella. menor de edad. Y eso realmente, déjame decirte, es bastante deplorable. Doctora, si yo le puedo añadir a entre eso. tú y yo, porque es lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que tú tienes ahí en la mano? Ahora tengo un documento médico donde establece la condición actual de mi esposa y donde determina que está en la fase 3 de Alzheimer. En esa fase ella está en su propio mundo, ella no siente, no padece, ella no reconoce Eso nada no ni nadie. importa. Ella está y loca. sencillamente es como un niño Yo me pequeño. puedo ocupar de y ello. entonces, lógicamente, No vuelvas a decir la palabra loca, estamos hablando de Alzheimer. mi hija Infórmate. Mi hija no puede definitivamente encargarse de ella porque yo quiero que ella siga sus estudios, Yo que puedo ella seguir haga mis una, estudios después, una papá. vida Yo tengo normal una vida y que sea un adelante, ser de mi bien en mamá el no. futuro, pero ya usted ve su agresividad. Y esta mujer ya- es una mujer joven. Esto es un early Alzheimer's, porque tu mamá es una mujer joven. Por eso, doctora, ella me quiere echar a mí la culpa de todo. La señora ya venía con problemas. En la compañía cuando estábamos se le olvidaba los nombres, me mandaba a hacer pero el eso trabajo le 3 pasa a Yo veces. cualquiera que conozco está en la cuáles son los fase síntomas uno. del Alzheimer. Quizás tú te debieras de Ella estaba activa con la fase informar 1, con la también. fase 1 ya podía estar Vamos a activa. pasar a los dos testigos, después identificamos cuál ¿Le es puedo cuál. añadir algo, doctora? Yo ahora tengo un trabajo que me pagan $15 la hora. I'm a translator de la casa, o sea, desde la casa, y puedo ayudar a mi mamá con eso. Yo no los necesito a ellos. Yo lo que quiero es que nos dejen en paz a nosotros. Yo quiero cuidar a mi mamá. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. ¿Tú quién eres? Yo soy María. María. ¿Y estás aquí apoyando a quién? A la chica aquí. Aquí a Londra. Sí, sí. Ok, ¿cómo la conoces? Yo llevo 5 años trabajando para el señor y el negocio de su esposa. Lo que pasa es que yo tengo la conciencia mal, porque fui yo la que le presenté a la muchacha, Gracias a a él. Dios. Y Gracias a Dios, papá. A darle felicidad a la vida de él. bueno, el punto es que ella me dijo que ese hombre va a ser mío y que ese negocio iba a ser de ella también. O sea, que ella venía con la intención de más, no solamente de un empleo, sino de mucho más. Sí, Es una chismosa, ya una De verdad chismosa. que están En inventando. pocas palabras, ella vino a quitar lo que estaba estable. ¿Por qué? Algo- Porque tú no estás en esta posición, aquí. No, porque tú lo que eres es una buscona. Permiso. Lo que quieres es el dinero de mi papá. Entonces, Vamos a respetar. ella se entró al matrimonio. Bueno, no te preocupes por eso. ¿Y tú cómo te llamas? Angeli, ¿Y tú quién eres, Angeli? yo soy la hermana menor de la demandante, Ah, tú eres la hermana menor y estás aquí apoyando a quién. a mi padre. Esa es mi estás hija, apoyando doctora. a tu papá. Porque, o sea, yo no quiero vivir con ella. Yo no quiero que ella tenga my custody. Yo no quiero que traiga a mi mamá de vuelta porque, o sea, mi mamá está en esa etapa que no se va a acordar de mi nombre, o sea... Pero ¿y eso qué yo no, importa? o sea, Nosotros yo no, estamos felices. yo no Estamos quiero felices. eso. Yo, o sea, me siento mal por ella porque es mi madre, la amo. Pero, o sea, yo quiero, o sea, seguir con mi estudio, estar normal. Y yo quiero que ella siga adelante. Escucha, o sea, escucha a quiero tu que hermana. ella, o sea, Seguir con mis quiero que ella estudios estudie después. para hacer un futuro. Y, o sea, yo quiero también que mi padre tenga felicidad, porque si está feliz, yo lo quiero. Pero es Ve, que mi yo también amor, quiero hazle que él sea caso, hazle feliz, pero caso, fuera de hazle la Doctor caso. casa. Irizarry, por favor. Yo quiero que tú también seas feliz, pero puedes ser feliz fuera Ella de la es realista, casa. ella es Entonces vete, ya No tú eres tienes que mayor de estar en edad, la pues casa. entonces Botaste a emprende mi tu mamá vida. de mi casa, de nuestra casa. Por favor, ubícate. Mi mamá, o sea, no me puedes separar de mi mamá. O sea, no tenías el Vete derecho pa- de Pero haberme vete a llevado. Puerto Rico. No Vete me a voy Puerto a ir Rico para a allá vivir con porque ella. yo llevo 10 años aquí, ¿qué voy a hacer allá? No tienes que trabajar, yo te estoy pagando todo, le estoy pagando No, todo a yo tu mamá prefiero para que entonces esté tomar bien. el cargo yo. Ok. Doctor Irizarry, Bueno, mira la pregunta que le voy a hacer. ¿Puede un golpe acelerar el proceso del Alzheimer? es bastante posible, o sea, estudios han demostrado que personas que han sufrido muchos golpes, ¿verdad?, a nivel craneal, tienden a desarrollar, a tener más probabilidad de desarrollar demencia o demencia de Alzheimer en el futuro. Si una persona ya estaba teniendo este caso, no cabe duda que posiblemente un golpe fuerte, una fractura de cráneo, Como ¿verdad?, tuvo la señora. sí, con todas las posibles complicaciones que ella haya sufrido, puede haber acelerado bastante la condición. ¿Se puede predecir cuánto tiempo de vida le puede quedar a una persona que esté en esta fase? Porque yo he oído pacientes que han durado años
años y años en esta fase. Puede estar así 1, 2, 5 años, 6 meses, 3 meses. No se sabe. No hay es forma. muy difícil de predecir. No hay forma de saber. Ok. Ven acá. Tú eres una mujer sensible y tienes unos sentimientos superiores a muchas otras personas. Es obvio que tu vínculo con tu madre es bien profundo. Pero cuando te dije ahora, mira, tú eres el estorbo, no te estoy mintiendo. Tú eres el estorbo. ¿En qué me vas a decir? Desgraciadamente tu padre tiene aquí el control de todo lo que está pasando. Legal sobre tu madre, el que puede tomar todas las decisiones es él. Y hasta ahora no ha tomado una acción errática hacia lo que cualquier otro ser humano hiciera con un paciente de Alzheimer en esa fase. La mandó a su país, con sus familiares, a un asilo donde la cuidan. ¿Tú no has ido a visitarla? No, no he podido hasta ahora. Ok. La casa realmente es de tu papá. Si tu mamá fallece, él es el dueño de esa casa totalmente. Yo espero que él tenga la sabiduría y la compasión de hacer un testamento para que tú y tu hermana se beneficien de cualquier cosa en el futuro. Pero te voy a decir la verdad, encontró a una nueva mujer y los seres humanos se ciegan con el amor al inicio. Tú no cabes en esta casa, ¿verdad? Tú no te sientes bien, tú no estás feliz, tú no vas a estar conforme con esa mujer al lado. Pero tú eres una mujer adulta ya, tú tienes 18 años. Tú tienes que ir pensando en tu vida. Si para ti es tan importante estar cerca de tu mamá durante sus momentos estos así de salud, vete a Puerto Rico. Vete con ella, estate allí con tus familiares, estate cerca de ella. Pero continúa estudiando, continúa construyendo tu vida. Porque eso es lo único que realmente tú tienes. Tu papá no se puede divorciar de tu mamá ahora. Por lo menos en 3 años, si tu mamá llega a durar. Busca tu vida. Tienes que buscar un poco de tu vida también y no pararla. Y vete a Puerto Rico y pásate con tu mamá el más tiempo que tú quieras. No tengo que negarlo, pero con mucho dolor. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias. Casa para dos, carro para dos, todo, planeando todo con ella, ¿verdad? Llega ella, entonces en ese transcurso son 6 meses más o menos que yo no estuve, porque yo estaba trabajando acá, no podía estar viajando y gastando.